saludamos a esta hora y le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR al ingeniero Miguel Cardoso. Él es el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Le agradecemos la generosidad que tiene con RCR. Qué gusto saludarlo, ingeniero Cardoso, muy amable. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Parecería ser un tema repetitivo, pero lastimosamente tenemos que abordarlo, ¿no? La inestabilidad política, la crisis constante, ¿no? ¿Cómo nos está afectando en general, ¿no? Y en especial a las inversiones de minería formal en nuestro país, don Miguel? Bueno, yo creo que está afectando a las inversiones en general. La competitividad de nuestro país ha ido decayendo, cada vez es más difícil que la gente se interese en poner una inversión en grandes proyectos en este país, debido justamente a la incertidumbre política, que es un sub y baja. Ahora estamos indudablemente en un pico de inestabilidad, no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante, y eso no ayuda para nada. En el caso del sector minero, esto también tiene un efecto, y bastante importante, pero en este momento sobre todo, no solamente es un efecto de si quieren venir o no a invertir, sino si los proyectos que ya tenemos con inversionistas a cargo de ellos pueden avanzar y llegar a cubrir las posibilidades de desarrollo de nuevos proyectos que nosotros tenemos en el país. La noticia de que el Congo nos ha superado en producción de cobre ha alarmado a todos, ¿no es cierto? Pero la verdad de las cosas es que nosotros nos estamos dejando alcanzar por un competidor menor. Nosotros tenemos más reservas que el Congo, bastantes más, y además de ello tenemos proyectos de gran dimensión. En lo que ellos nos aventajan es que tienen proyectos de muy alta ley que son más sencillos de sacar y con menos inversión pueden producir cantidades interesantes de cobre, pero no llegan a ser del tamaño que los que tenemos nosotros acá. Y nosotros tenemos posibilidades de prácticamente duplicar o más nuestra producción de cobre, que es uno de nuestros metales principales, es el más importante en realidad, y que tiene además el 70% de nuestra cartera de proyectos mineros es de cobre, es definitivamente el commodity principal para nuestro país. Y tiene precios importantes, más de $4 la libra en este momento, y deberían salir. Ahora, hay algunos proyectos que están avanzando, sí, ya el mismo primer ministro lo ha señalado en el Congreso. Sin embargo, hay limitaciones hacia adelante. O sea, nosotros ahora tenemos una cartera para el 2024 de un poco más de $3,000 millones en inversiones en proyectos nuevos. A eso se suman las inversiones de las empresas mineras que son parte de su operación para mejorar, optimizar sus operaciones, y también se debe sumar el otro factor, que es la inversión en exploración, que a eso sí estamos un poco con dificultades desde hace tiempo. Si nosotros vemos hacia adelante, en el 2025 tenemos dos proyectos, y estos son Zafranal y Pampa del Congo. La cifra también es un poco mayor a $3,000 millones en inversión total, pero todavía no está claro si estos proyectos van a poder salir o no. Y allí tenemos proyectos del 2026, un proyecto, solo Trapiche, con más o menos $1,000 millones. Y en el 2027 tenemos Integración Corcohuayco, que es un proyecto de 1.500 millones de dólares. Para el 2019 finalmente tenemos el proyecto Coimolache con 600 millones de dólares. Así que eso es todo. No tenemos que pensar en qué hay este año y qué hay el próximo año. Son cifras que han sido dadas. Vamos a superar los 4,000 y los 5,000 millones de dólares de inversión general, comprendiendo todos los elementos. Pero más adelante vamos a estar en problemas. Ahora, el otro tema, ingeniero Cardoso, es que estamos perdiendo esta oportunidad
de sacar adelante más proyectos, sobre todo en cobre, en momentos que resulta importante el tema de transición energética en el mundo, por el tema del cambio climático. O sea, no estamos entendiendo esta realidad, o si la entendemos, hay un sector que se encarga precisamente de que los proyectos no salgan adelante. Efectivamente, y eso no tiene ningún sentido, es una irresponsabilidad absoluta. Nosotros estamos aquí jugando a la política barata, a la política de bajo nivel, que lo único que hace al final de cuentas es retrasar al país y hacerle perder oportunidades como esta que usted menciona, justo cuando los precios de los metales están elevados debido al proyecto de transición energética que tenemos a nivel global. De manera que, ¿qué hacemos peleándonos, discutiendo tonterías, cuando en realidad nosotros tendríamos que sentarnos a la mesa y poner claramente un plan de desarrollo? Porque la minería es realmente el único sector que es capaz de dar un impulso rápido, potente a nuestra economía, y no solo eso, sino también al desarrollo regional, porque sabemos que su carácter descentralizado lo favorece en ese sentido, y se puede trabajar en conjunto, no solamente con el gobierno nacional, sino con los gobiernos regionales y todo. De manera que perder el tiempo con esas discusiones realmente es dañino para el país, y la historia se encargará de señalar a quienes son culpables de ello. El otro tema que tampoco podemos dejarlo al margen es el tema de la exploración minera, ¿no? Hablamos que tenemos potencialidades, pero sin embargo no aceleramos este proceso de exploración, ¿no? Muy por el contrario, uno empieza a revisar las cifras y ya se ha reducido el proceso de exploración de 1.000 a 500 millones en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente, ingeniero Cardoso? La situación es crítica. Nosotros, el año 23 y seguramente este año 24, también vamos a estar alrededor de los 500 millones de dólares de inversión en exploración minera. Probablemente vamos a estar en el ranking de países en el séptimo o octavo lugar. Y si nos comparamos con un año muy positivo para nuestra minería en el 2012, donde en el Perú se invirtió 1.050 millones de dólares y teníamos el doble de proyectos también, entonces debemos reconocer que no estamos llevando la cosa de manera adecuada. Además, desde el 2017 hasta el 2023, nosotros nos hemos alejado más del 60% del resto de los países que están en inversión minera, porque hemos caído pues, en todos estos años muchísimo, mientras que el mundo se está recuperando. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder permitir a inversionistas con muchísimo apetito de invertir en nuestro país? Muchísimo apetito. El potencial geológico de nuestro país es reconocido a nivel mundial y todos quisieran invertir acá. Pero si yo tengo que tener un proyecto que para empezar a perforarlo voy a necesitar 2, 3, 4 años para obtener un permiso, ¿qué inversionista va a poner dinero en ello? Esto es un tema gravísimo. El tema de las regulaciones, del silencio administrativo negativo y el tema de la consulta previa en la etapa de exploración son dañinos, terriblemente dañinos para la minería, para la exploración y para el país. Y el otro tema que también quería abordar con usted, ingeniero Cardoso, los efectos devastadores de la minería ilegal. Cierto, o sea, se le ponen los reflectores, pero no actuamos de una manera directa. Tenemos un proceso de formalización más que incipiente, no avanzado en los últimos años. ¿Qué hacemos con este tema de la minería ilegal, que ahora lastimosamente está asociada a la criminalidad organizada? Hablamos así de manera puntual, minería ilegal, asociatividad con criminalidad. Este es un problema antiguo en nuestro país, antiguo. La minería ilegal, la minería informal nunca ha podido ser controlada y finalmente formalizada de alguna manera. Bueno, refleja lo que es nuestro país, 70% de informalidad en nuestra economía, no es por gusto. En ese sentido, no ha habido voluntad de resolver este problema por muchos años, por décadas ya.
Entonces, pero ahora, como usted menciona, las mafias organizadas se están sumando a este esfuerzo porque estamos hablando de 4.000 millones de dólares de minería ilegal, más que el narcotráfico. ¿Y qué hacemos ya no solamente con el tema minero, sino con la inseguridad en general que esto genera? No mucho, ¿no? ¿Cierto? No mucho. Hay muchos anuncios, movimientos de personal de la policía, de tropas para sitios críticos y todo lo demás. Pero no se nota una acción concreta y bien clara. La extorsión se está convirtiendo en un negocio generalizado en nuestro país por estas mafias organizadas. Justo esta mañana le escuchaba con sorpresa en un canal de televisión, un noticiero, donde un negocio, un chifa, informaba pues que los llamaban por teléfono y les decía: nosotros somos una organización criminal, ¿no? Y tienen que pagarnos. A ese punto estamos llegando, estamos perdiendo totalmente el control de nuestro país. Ahora, en el tema de la formalización, ¿cuál es la razón de fondo o cuál es la evaluación que usted hace? ¿Por qué no hemos podido avanzar en los últimos años? Tenemos Reinfo, pero uno empieza a revisar y las cifras son más que incipientes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado verdaderamente? ¿Tenemos o no tenemos una voluntad real de formalizar? La voluntad es expresada, pero solamente eso, no tomamos acciones concretas, organizadas y previstas, así, una estrategia. No es fácil el hacer una formalización de la economía en general, porque depende de qué le favorece más a la empresa informal que está o ilegal que está operando. ¿Le conviene formalizarse? ¿Va a obtener algún beneficio? Ninguno. ¿Cómo le sale sus costos operativos y todo lo demás? ¿Cómo es afectado? Sus costos van a ser inmanejables, más altos, porque ellos no tienen forma de manejarlo mejor. Y esto es todo un tema. O sea, la gente necesita trabajo y se mete a todo. Claro, la minería ilegal ya se ha convertido en un delito sin nombre, pero igual hay delitos como bloqueos de carreteras y todas estas cosas, y tampoco se reacciona. Es que ese es, creo yo, nuestro problema. Estamos realmente no dejando de actuar en temas que son fundamentales para el futuro de nuestro país. Finalmente, ingeniero Miguel Cardoso, agradeciéndole como siempre la amabilidad que tiene usted con RCR, ¿no? En el Congreso, ¿no?, en medio de toda esta turbulencia política, toda esta inestabilidad que estamos viviendo, ahora se plantea la posibilidad de una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ¿no? ¿Cómo analiza esta situación, que nos coloca nuevamente en una situación más que complicada? Bueno, de esta forma es que normalmente actúan ciertos grupos políticos para frenar cualquier iniciativa que esté en favor del desarrollo económico y en particular también del sector minero. Esto no es creo yo, un tema personal contra el ingeniero Mucho, es simplemente la forma en que pueden tratar de bloquear las acciones que él ha venido anunciando públicamente. O sea, esto tiene un claro sesgo ideológico y ya de perspectiva de los que se oponen a la minería. Definitivamente nuestro país está de alguna manera sesgado políticamente desde hace muchísimo tiempo, varias décadas, sobre todo en las últimas décadas ha sido fatal este asunto, y en esa dirección vamos. No interesa a estos grupos políticos si la economía de nuestro país crece, si la gente logra mejor educación, mejor salud, si hay desarrollo territorial, si la gobernanza se puede establecer claramente. No. Aquí lo que hay son objetivos políticos e intereses particulares que básicamente dirigen el accionar de esta gente. Ingeniero Miguel Cardoso, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Muy amable como siempre.
Un gusto, José. Muchísimas gracias nuevamente.